Hola, José Antonio. ¿Qué tal? Bienvenido a 15 citas con la ciencia. Placer, muchas gracias. Siéntate. Desde luego, en un aniversario de la Fundación Lili, tú tenías que estar presente porque has sido director de la Fundación desde su constitución en abril de 2001 hasta 2011. Así que eso te convierte en un testigo privilegiado de la situación de la ciencia en España. ¿Cómo ha cambiado en estos 3 lustros? La ciencia en España, digamos que en el momento actual es más productiva, es decir, somos capaces de producir más conocimiento, más ciencia, pero los problemas fundamentales, los problemas de base, prácticamente son los mismos que hace 15 años. Nosotros, eso sí, desde la Fundación tenemos la Lili, tenemos el privilegio de haber escrito un libro, que fue un libro de análisis de la situación de la ciencia en España en el año 2002, que se llamaba Reflexiones sobre la ciencia en España, y ese libro lo estamos reeditando ahora mismo. Es decir, que tenemos de alguna manera un observatorio de todos estos años, de estos 13 años, de qué ha pasado o qué está pasando con la ciencia en España. Y eso es lo que me permite decir lo que decía antes, o sea, producimos más, pero seguimos teniendo problemas serios. Y si creyéramos en bolas de cristal, ¿cómo vaticinarías los siguientes 15 años? ¿Qué va a pasar? Pues hombre, yo confío en que entre todos seamos capaces de diseñar un panorama mejor. Pero cuando digo entre todos, estoy queriendo decir desde abajo. O sea, lo que aquí en este país estamos muy habituados en general, ¿no? Es a esperar a ver si viene un gobierno que nos resuelva los problemas. Y los ciudadanos, digamos, que jugar un papel bastante pasivo. En este caso estoy hablando de los investigadores, de los científicos. Eso se tiene que acabar. O sea, o nos organizamos como científicos y somos capaces de reivindicar el papel que tiene que tener la ciencia en España, o si estamos esperando a que el político de turno nos resuelva los problemas, pues lo normal es que unos empujen un poco más y otros un poco menos, pero el político no está para hacer ciencia, está para ayudar a que los científicos la hagan. ¿Cuenta España con una cantera de investigadores capaz de llevar, digamos, ese futuro de la ciencia en España? Yo te diría que sí. Tenemos mucha gente que termina la carrera, y tenemos mucha gente que termina la carrera que es muy capaz, que puede hacer un desarrollo de investigador importante en un campo o en el otro, y que no encuentran cómo hacerlo en este país, pues por una serie de razones que tienen que ver pues, con la financiación, con la estructura y con muchas otras cosas, y que están teniendo que terminar por irse fuera, ¿no? Aquí mismo habéis tenido ocasión de entrevistar a Lorenzo Melchor, y yo quiero hablar de Lorenzo Melchor, porque Lorenzo Melchor es un señor que está encabezando ahora mismo un movimiento de investigadores españoles en el extranjero que puede ser el futuro. Es decir, es la gente joven muy capaz, que se ha tenido que ir a Inglaterra como él, o se han tenido que ir a Estados Unidos o a Japón o a Alemania, donde sea, y se están organizando para entre todos reivindicar un mejor papel y un mejor desarrollo de la ciencia en España. Y a eso tenemos que ayudar desde aquí. Pero no esperemos que lo haga el gobierno de turno, hay que tomar la iniciativa y hacerlo nosotros. ¿¿Cuál podría ser una fórmula para mejorar las cifras? No invertimos lo suficiente, pero luego si analizamos cómo es esa inversión, de dónde vienen esos capitales que se dedican, o esa financiación que se dedica al desarrollo de la ciencia en nuestro país, nos damos cuenta que el sector público pone por encima del 50% y el sector privado no llega al 50%. Esto es una cosa que en los países, digamos, realmente comprometidos con la ciencia no es así. Por ejemplo, en Estados Unidos el sector privado pone por encima del 75%, ¿no? Y en otros países de nuestro entorno las cifras son, por supuesto, muy superiores a las nuestras. Entonces, tenemos que atraer más interés y más participación del sector privado, pero para eso hay que hacer unos planteamientos que hagan atractivo la inversión en España al sector privado. El sector privado invierte buscando retornos, no solo científicos, sino también económicos, y esto hay que construirlo. Hay que encaminar las iniciativas políticas un poco a lo que se hace en Estados Unidos. ¿Estados Unidos es el espejo en el que debemos mirarnos?
Yo creo que en Estados Unidos tenemos que aprender, de Estados Unidos tenemos que aprender cosas, pero no es la meta que nosotros nos convirtamos en Estados Unidos, porque eso sería un absurdo. O sea, nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia manera de plantearnos la vida y las cuestiones en general, ¿no? Ahora, evidentemente, Estados Unidos es el país que más ciencia produce y que tienen más interiorizado todo esto, y, en fin, hay muchas cosas en las que podemos ver un ejemplo en lo que hacen los Estados Unidos u otros países europeos, no solo Estados Unidos, ¿no? El retraso acumulado que llevamos de muchos años, pues bueno, pues no lo vamos a superar porque sea un real decreto, ¿eh? Pero sí se pueden poner las bases para que con no demasiado tiempo se pudiera revertir la situación a una mucho mejor. ¿Crees que en España se invierte el suficiente, o sea, en I+D+I, la cantidad suficiente como para asegurar ser una potencia económica? Pues yo, cuando me preguntan estas cosas, siempre cuento lo mismo. Cuando hicimos la presentación del libro primero de Reflexiones sobre la ciencia en España, hablo del año 2002, uno de los ponentes del libro, que estuvo en la presentación, se apellida Giral, es un hombre importante en lo que fue el desarrollo tecnológico entonces, y sigue siéndolo ahora, del País Vasco. Que en temas de innovación el País Vasco es el pionero, digamos, en nuestro país, ¿no? Bueno, entonces él ponía un ejemplo ante una pregunta parecida. Invertimos bastante, con esto que invertimos podemos hacer cosas trascendentes. Pero la respuesta que daba él, dice, mira, yo os pongo una comparación entre un país como el nuestro, que en aquel momento no llegaba al 1% de inversión, y un país como Finlandia, que está invirtiendo el 3%. Entonces, si ves la cifra absoluta, la cantidad absoluta de dinero que se invierte en España y la comparas con la de Finlandia, nosotros estamos invirtiendo en aquel momento 8 veces lo que Finlandia, porque Finlandia es muy pequeñito, ¿no? Pero Finlandia concentraba y priorizaba sus inversiones en temas muy concretos, fundamentalmente que tenían que ver con las comunicaciones, las telecomunicaciones, las ITs, y ahí estaba Nokia y todas estas que entonces eran absolutamente hegemónicas, ¿no?, en el mundo, vamos. Entonces Finlandia, con una inversión mucho menor que la nuestra, pero mucho más enfocada, mucho más focalizada y mucho más priorizada, pues sacaba unos resultados que nosotros no sacábamos. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que invertir todos nuestros recursos en un tema concreto, pero sí priorizar áreas en las que podamos ser más competitivos. También has sido director del Instituto de Salud Carlos III. ¿Cómo se puede medir los beneficios de la investigación en la sociedad? La pregunta debe ser, ¿qué aportamos nosotros al conocimiento global, ¿no? Hay sectores, y uno de ellos es el de la salud, sobre todo el que tiene que ver con los condicionantes de la salud, y muy particularmente con la alimentación, ¿no?, en la que nosotros podemos aportar mucho, ¿no? Y otros sectores también, por supuesto, ¿no? El sector de la automoción, el sector en la física y en la química somos importantes, en matemáticas tenemos muy buenos matemáticos, ¿no? Hay que focalizar, hay que individualizar y decir que nuestra ciencia aporta, pero que podemos aportar mucho más. Y no solo aportar mucho más al conocimiento, sino de ese mayor aporte, de ese mayor bagaje, obtener más retornos, ¿no? Además, una cosa es investigar y otra cosa es que eso se traslade a la sociedad, ¿no? ¿Tiene España conseguida la transferencia de conocimiento? Bueno, la transferencia depende de que el conocimiento sea de calidad. Tiene que suceder lo que estábamos diciendo. O sea, primero que el conocimiento que se emane sea de calidad y sea, digamos, innovador, ¿no? Y segundo, que ese conocimiento tenga la posibilidad de ser transferido desde quien lo gestiona, desde quien lo crea, que son los grupos investigadores que están en la universidad, que están en los OPIs o que están en las propias empresas, que lo traslade a interés empresarial, porque el empresario es el que lo tiene que convertir en... Luego aquí tenemos que trabajar mucho en casar los intereses de las universidades, fundamentalmente con las empresas. Bueno, no quiero olvidar que antes de gestor también ejerció de médico de medicina interna. ¿Cuáles son las dificultades de investigar desde la práctica clínica? Fundamentalmente estructurales, porque la investigación clínica es una investigación que por definición es la que se hace con pacientes o sobre pacientes.
Y los pacientes, digamos, no únicamente, pero fundamentalmente para utilizarlos entrecomillados, lógicamente. Normalmente las estructuras donde están los pacientes son estructuras que se dedican a la asistencia. Y los presupuestos que mantienen esas estructuras están orientados a la asistencia. Y la docencia y la investigación, digamos que son secundarios. La docencia, bueno, de alguna manera, digamos, al hospital le representa menos esfuerzo económico porque lo ligan al esfuerzo de la propia universidad o a la facultad de medicina correspondiente, pero en investigación hay que buscarse a las habichuelas de alguna manera, ¿no? Y en todo esto los hospitales todavía no acaban de ver que el ser competitivos en investigación les debe de reportar o les debe suponer un mayor crédito como hospital, de cara a la sociedad. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que hasta ahora los hospitales tenían su clientela, digamos, asegurada, ¿no? Porque tenían un área concreta que era su área. Entonces los señores que tenían problemas ahí, pues tenían que ir a ese hospital. Pero en cuanto esto se va abriendo y tú te puedes ir al hospital que creas mejor para un problema que tengas, el que fuese, pues entonces empieza a aflorar la circunstancia de, bueno, ¿cuál es más competitivo, ¿no? Y yo creo que avanzando en ese sentido, se va a avanzar también en que cada vez se haga más y mejor investigación en los hospitales. Antes has dicho que una cosa era ser licenciado y otra investigador. ¿Crees que se está dando una formación adecuada dentro de las facultades de medicina, en este caso, o en otras universidades, propia para ejercer la labor investigadora? Normalmente el chico que hablo porcentualmente, ¿no? Pero me atrevería a decir el 95%, y a lo mejor me quedo corto, de los chicos que quieren ir a hacer una determinada carrera, no llevan en mente que quieren ser investigadores, llevan en mente que quieren ser médicos, o que quieren ser farmacéuticos, o que quieren ser... Tampoco llevan en mente a lo mejor nada concreto, sino yo quiero ser médico. Y según vas avanzando en el grado, en la formación en la Facultad de Medicina, pues vas viendo cosas que te orientan hacia un sitio, hacia la cardiología, o hacia la medicina interna, o hacia la investigación. Esto es como se produce, ¿no? Entonces, cuando terminan la licenciatura, cuando tú terminas el grado, tú eres licenciado en medicina, o en farmacia, o lo que sea. Y a partir de ahí tienes que hacerte investigador. Lo deseable es que esa vocación investigadora hubiera aflorado ya antes, ¿no? Pero se puede y lo que yo siempre les digo es, mira, esto es muy complicado, lo más complicado que podías haber elegido como especialidad en tu carrera, pero desde luego las satisfacciones que vas a tener si consigues llegar son muy importantes. Y si ya es complicado, digamos, la carrera de investigador, si se es mujer, es un poquito, digamos, más complicado la labor de conciliar. ¿Se están tomando esas medidas para que no haya los llamados techos de cristal? Yo creo que el tema del género está muy bien reivindicarlo, porque es verdad que hasta hace años, y quizás no tantos, pues el papel de la mujer en la sociedad era otro. Pero yo no creo que hubiera una animadversión especial contra... A lo mejor la hubo. Cuando yo hice la carrera de medicina, cuando yo empecé la carrera, y la empecé en el año 63, ya ha llovido un poco, en la Facultad de Medicina de Madrid, en la Complutense, que entonces era la única facultad de medicina que había en Madrid, las mujeres suponían, no llegaba a un 10%. Ahora las mujeres son mayoría, pero no ahora, hace ya años que están siendo mayoría. Yo creo que cada vez hay más mujeres haciendo investigación. Si tú te vas ahora a los centros de investigación y entre la gente joven que se forma, te vas ahora mismo al CENIO y te puedo asegurar que el 50% de las investigadoras jóvenes son mujeres. Y no es porque nadie se haya puesto en la cabeza que tengan que ser mujeres, no, pues porque las cosas se van produciendo, como te decía antes, o sea, cada vez hay más mujeres formándose para ser licenciados y por tanto cada vez hay más mujeres que llegan a este tipo de temas. Se sigue reivindicando, y probablemente con razón, que todavía no se ven mujeres en los puestos directivos. Llegarán. Ahora vamos a cambiar un poco de tema y hablábamos de nutrición, que antes lo sacaba. España es un país que se ha alimentado de dieta mediterránea con los beneficios que eso conlleva.
Sin embargo, ahora es víctima un poco de obesidad, de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Pues no tanto. Es que ese es un tema en que yo he tenido siempre un particular interés y, de hecho, nosotros hacemos un estudio que se llama DRECE, y DRECE es un estudio que se llama, ese apócope corresponde a dieta y riesgo de enfermedades cardiovasculares en España. A través de DRECE nosotros seguimos una población de 5.000 personas desde hace 25 años, es único, ¿no? Entonces nosotros ahora mismo podemos hablar de cuáles son de cómo se alimenta la población española ahora y cómo lo hacía hace 25 años. Y lo que te puedo decir es que en términos de macronutrientes los cambios han sido muy pequeños, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que las enfermedades cardiovasculares en España representan un problema menor si consideras como si hablamos de lo que pudieran ser patologías precoces, o sea, que empiecen antes de los 65 años. En España nadie se muere, bueno, nadie no, es mentira, no se mueren más del 15% de la gente con menos de 65 años de infarto de miocardio. Se muere, aquí nos morimos de cáncer. Evidentemente, a partir de esa edad, las enfermedades cardiovasculares van apareciendo más, porque van muy unidas son enfermedades degenerativas que van muy unidas a la propia edad, ¿no? Y probablemente al final, si esperásemos a que se agotase la corte de DRECE, los 5.000, pues a lo mejor íbamos a estar más o menos igual en muertes en cuanto a cáncer y cardiovascular. Esa situación de privilegio que tenemos, al menos porque también somos el país más longevo de Europa. Bueno, de Europa estamos ahí con los suizos pegándonos a ver quién es más, pero vamos, prácticamente el más longevo de Europa y con mejores índices o indicadores de salud. ¿Por qué? Si somos los que más fumamos, si somos los que menos deporte hacemos, si somos, en fin, tenemos una serie de cosas que supuestamente no son correctas o no son buenas, ¿no? Pero sin embargo tenemos los mejores indicadores de salud. ¿Por qué? Pues seguramente, entre otras cosas, pero muy particular y muy fundamentalmente por la dieta. ¿Y qué tiene de particular la dieta nuestra? Pues la dieta nuestra tiene de particular que, aparte de ser dieta mediterránea, es dieta española. Y nosotros en DRECE estamos empeñados en diferenciar una cosa de otra, porque la dieta mediterránea es muy buena, pero la dieta española es mejor. Tenemos que investigar por qué la dieta española es mejor. Esto ya es una razón, esto ya debía ser una prioridad. ¿Por qué? Pues primero porque queremos saber, y segundo porque a través de ese conocimiento seguramente afloraríamos argumentos para vender nuestra dieta, es decir, argumentos económicos. Si de ti dependiera, ¿qué logro científico se conseguiría en los próximos años, en un futuro cercano? Lo fácil es decir, si te acabo de decir que la gente se muere precozmente, o sea, antes de tiempo, la respuesta a eso lógica es que se cure el cáncer, pero eso es un desideratum que no lo podemos ver a corto plazo. Yo creo que lo importante es seguir estando en capacidad de acrecentar el conocimiento, y a través del conocimiento irán aflorando soluciones a los temas, ¿no? Mi deseo es que eso sea así, o sea, que seamos capaces de avanzar y sobre todo que seamos capaces de que ese avance sea un avance serio, consolidado, que no esté, me refiero a España ahora mismo, que no estemos sometidos a vaivenes, y que eso de alguna manera lo garanticemos los propios interesados. La ciencia la tenemos que hacer los científicos, y los científicos nos tenemos que poner de acuerdo y unirnos para convertirnos en una fuerza que tenga que ser escuchada por los políticos, sean del color que sean. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Pues muy encantado, placer.